La conferencia de hoy, la número 195 de noticias de actualidad en relación con la profecía, viene cargadísima de noticias, lo que me va a obligar a tener que ir bastante deprisa en los comentarios de muchas de ellas. Empezamos por el apartado, como es habitual, de salud y los beneficios de la piña. Ya sabéis que es diurética, ayuda a eliminar agua del cuerpo, esas retenciones de líquidos, y por tanto ayuda a adelgazar, incluso al ácido úrico, a la gota, a la artritis. Aquí veis todas sus partes positivas y también los beneficios de la cebolla. Sobre todo la cebolla va bien para problemas respiratorios y sobre todo cuando tenéis tos por las noches, porque estáis cargados, pues cortáis una cebolla por la mitad, la ponéis en un plato con un poco de agua y lo que va emanando ayuda a ser este expectorante natural. También ayuda para otras cosas como aquí veis. Los nísperos, pues los nísperos también tienen cosas muy buenas, alto contenido en vitamina A, B2 y C, tiene propiedades antioxidantes y todo lo que veis aquí. Y esto ya es una noticia. El alcohol es perjudicial para la salud en cualquier cantidad. Mirad cómo tantas veces se ha dicho, bueno, pero un poquito de alcohol no pasa nada. No, no. Y los que decíamos que sí, que pasa por un poquito, nos decían que éramos un poco fanáticos. Pues bien, mirad esto. Ahora ya un estudio ha salido mostrando que verdaderamente esto es verdad. Por tanto, ya no hay excusas. Quien quiere beber es porque le da la gana y lo prefiere a seguir las normas de salud que Dios marcó en su momento. Pan tóxico. Más de la mitad del pan del Reino Unido contiene pesticidas. En fin, tampoco es cosa nada despreciable. Y aquí también nos habla sobre la bitácora, dicen, del jengibre. Y es algo muy positivo, porque es rico en aceites volátiles, ácido linoleico, vitaminas del complejo B y C, minerales, sustancias fenólicas y enzimas proteolóticas, convirtiéndolo así en un complemento perfecto para aquellas personas que no gocen, dice, de una alimentación sana en su versión más correcta. Y va bien, pues, sobre todo porque tiene propiedades antiinflamatorias, entre otras cosas. Puede ir bien también para enfermedades cardiovasculares, incluso mareos o migrañas. Vale la pena tenerlo presente. Y este artículo también es de los que hace preocupar, porque ya sabéis que entre los jóvenes se van dando, sobre todo, modas en consumo de cierto tipo de bebidas, y sobre todo estas que llaman energéticas. A tal punto que hay este tipo también de bebida, que le nombran algo así como la cocaína líquida. Y se está repartiendo en muchos institutos, universidades, sobre todo de Estados Unidos, y tiene cantidad de alcohol, un 12%, altos niveles de cafeína, pero también puede contener guaraná, puede contener, bueno, demasiadas cosas que para nada van bien. Y lo curioso es que ya sabéis que los jóvenes, como esto siempre les hace notar algo, que se sienten bien, pues ya os podéis imaginar. A pesar de todo, hay alguna persona que dice que parece ser que ellos, cuando ya obtuvieron tanta presión, ya empezaron a reducir el alcohol al 6% como otras bebidas. Pero sea como fuere, es una auténtica exageración lo que las personas, sobre todo jóvenes, están consumiendo cada vez que beben esto, porque es para tumbar a cualquiera. Y entramos en un apartado bastante más bonito, la creación de Dios. Y mirad qué imágenes tan bellas en el vientre de sus madres, de estos animales. Mirad un elefante, qué imágenes tan fantásticas. Osos polares, serpientes, curioso también, ¿eh? Delfín, impresionante. Claro, es un mamífero, ¿no? Zarigüeya, cosa tan extraña. El tiburón tigre, ya de pequeño el muchacho, ya veis, ¿eh? El leopardo. Tiburón limón. El pingüino.
Mirad qué patitas. El chihuahua, pues también. Aquí aún es más pequeño que cuando ya sale, ¿no? El murciélago, que parece a Darth Vader incluso. Impresionante. El caballo, y aquí sin ningún pelito. Total. Y todo esto se genera dentro de las madres de esas criaturas. Y con qué belleza y precisión se hace todo. Qué magnífica es la creación de Dios. Y hablando de creación de Dios, animales, pues mirad, en Estados Unidos un perro se niega a abandonar a su dueño muerto en la calle pese a estar a 38 grados. Finalmente consiguieron retirarlo porque él se quedaba allí, al lado de su difunto dueño. Esto es fidelidad, ¿verdad? Fidelidad hasta el final. Incluso en otro animal que hizo lo mismo, se le ha levantado un monumento para conmemorar esa fidelidad que tuvo con su dueño. Si las personas fuésemos la mitad de fieles, qué bien iría la humanidad. ¿Creación o evolución? Pues mirad qué bichito. El fósil viviente bien diseñado. Ya sabéis que a veces con esto de los fósiles se habla mucho de que si desapareció hace no sé cuántos millones de años, etc. Pues mirad este artículo. El celecanto es un pez bastante extraño que debió haberse extinguido hace 70 millones de años junto con los dinosaurios. Eso es lo que los científicos pensaban en todo caso. Después de todo ellos argumentaban, el pez se ve tan primitivo. Sus carnosas aletas son obviamente el primer paso en la evolución de piernas. Mientras tanto, los pescadores en las afueras de la costa este de África estaban familiarizados con estas criaturas porque estos peces estaban apareciendo en sus redes y no precisamente fosilizados. La ciencia descubrió en 1938 lo que estos pescadores ya sabían. En el último medio siglo, más de 80 de las criaturas han sido atrapadas y estudiadas. Submarinos de buceo profundo también han permitido a los científicos estudiar al celecanto en su hábitat natural. Mientras la ciencia ha aprendido más acerca del celacanto, ha quedado claro que este pez no es primitivo, ni provee ayuda y conforta la evolución. Los estudios sobre criaturas vivientes muestran que las aletas están estructuradas mal si están evolucionando en piernas. Solo son aletas. Además, el celacanto es una criatura tremendamente sofisticada. Se reproduce más como un mamífero que como un pez, dando a luz críos vivos luego de alrededor de un año de gestación. El celacanto tiene una segunda cola pequeña que mejora sus habilidades de natación. También parece tener una glándula que le da la habilidad añadida de encontrar a su presa al detectar las señales eléctricas de su presa. La ciencia había declarado al celacanto extinto, primitivo y una evidencia para la evolución. Ahora, luego de haberlos estudiado, aprendemos que cada conclusión científica estaba equivocada y que el celacanto glorificó a su creador por su diseño sofisticado. Cómo cambian las cosas en unos años, ¿eh? Y apartado para el Arca de Noé. Ya la veis aquí perfectamente bien trazada, lo que algunos decían es una formación rocosa que casualmente tenía las medidas del arca. Pues bien, sigue estando allí, en Ararat. Y aquí tenéis, científicos creen que el Arca de Noé habría flotado con 70.000 animales. Después de hacer los cálculos pertinentes, llegaron a esta conclusión. O sea que 70.000 criaturas y sin hundirse. Es lo que ellos pudieron contemplar midiendo a través de la Biblia con los codos egipcios y hebreos, que daba unos 144 metros de largo. Y bien, una vez más, la ciencia apoya que realmente podían caber esos animales, y no solo eso, sino que además el arca no se hundiría. Arqueología. Hallan en la India pinturas rupestres de hace, dicen, 10.000 años, seguro que no, con ovnis y alienígenas. Una cueva descubierta en la India contiene pinturas rupestres que dicen de esos años de antigüedad, entre las que destacan figuras con formas que recuerdan a los ovnis y los extraterrestres inmortalizados por el cine. Y aquí veis este tipo de imágenes y mirad en este otro artículo que nos habla de lo mismo, aquí lo veis en inglés, lo vemos ahora en español, y donde se van mostrando estas fotografías con estas extrañas formas. La verdad es que, una vez más, todo esto debe recordarnos a los que estudiamos las profecías bíblicas y las que escribió Elena White, de cómo
ya en el pasado, Satanás y sus ángeles hacían ver que provenían de otros mundos y contactaron con el ser humano. Y esto lo escribió Elena White hace 100 y pico de años. Evidentemente, la gente en el mundo no está por lo que escribió Ellen White ni por lo que dice la Biblia y por tanto, ya sabéis, convencidos de que pueden ser marcianos que vinieron a visitarnos, extraterrestres. Pues en fin, tengamos esto presente. También podríamos hablar si era cuestión de antediluvianos haciendo otras cosas, con su tecnología avanzada. Pero tengamos presente que Elena White decía que eso sucedería otra vez. ¿Pasó? Era pasado, sí, pero volverá a suceder porque Satanás va a engañar a todo el mundo y volverá otra vez haciéndose pasar por algo o alguien que viene de afuera de nuestro planeta. Tened esto presente porque luego veremos otra noticia que va vinculada a ello. Pero mientras tanto entramos en la Unión Europea, con personajes como los que tenéis aquí, con un artículo que está en inglés, vamos a ver algo en español al respecto traducido, y es que ha habido un cambio en la directiva para la Unión Europea. Ahora Jean-Claude Juncker es el nuevo presidente de la Comisión Europea y ha dicho algo bastante significativo. Yo quiero una Europa que esté en el centro del escenario. No quiere que la Europa vuelva a ser una cosa como hasta ahora, pululando, tipo satélite de los demás. No, quiere una Europa fuerte que dé el toque y que sea prácticamente un punto de referencia para el resto. Esto da que pensar mucho, porque ya sabemos que la finalidad, en definitiva, del Vaticano al crear la Unión Europea era precisamente poder hacer un entramado político suficiente para que finalmente se le diese el poder al papado. Y de allí, expansión por todas partes, con el apoyo, cómo no, de Estados Unidos. Todo se va fraguando. Apartado para la crisis, que aún estamos de lleno en ella, por supuesto, el Constitucional avala el contrato que permite el despido gratis en el primer año. Puedes estar un año trabajando y hasta allí te vas a la calle y no hay indemnizaciones que valgan. La Ley de Servicios y Colegios Profesionales provocará entre 4.000 y 10.000 despidos, tampoco son pocos. Microsoft anuncia el despido de 18.000 empleados, el mayor de su historia. ¿También llega esto a estas grandes empresas? Bueno, son muchas personas que se van a la calle, aunque digan que los van a ayudar a colocar en otros lugares. Pero ya veis, todo el mundo se adapta para que con menos trabajadores se consiga igual producción o más, y debido a todas las mecanizaciones que llega a haber. El caso es que la crisis sigue avanzando. ¿Está gripando el motor de las exportaciones en España? Pues parece ser que sí, y todo esto puede volver a hacer disparar los problemas económicos una vez más. Una cuestión de prioridades: rescate a Catalunya Bank, 13.000 millones, ayuda a lucha contra pobreza infantil, 17 millones. ¿Cómo puede ser que para rescatar un banco le den 13.000 millones y para la pobreza infantil se den solo 17 millones? Es una inmensa diferencia. Luego dicen que no se puede ayudar más. Es una auténtica vergüenza. El más rico del mundo propone trabajar 3 días a la semana. Y esto lo dice el señor Slim, que ya habíamos dado esta noticia, pero lo ha vuelto a repetir. Quiere que las personas trabajen unas 11 horas, unos 4 días a la semana, que será la forma para acabar con el paro en turnos rotativos, y alargar la edad de jubilación hasta los 75-80 años. Bueno, muchos ni llegan a eso. Entonces, sí, lo que quieren prácticamente es que te mueras hasta el final trabajando, por supuesto. En fin, son las formas de arreglarlo todo. ¿Qué puede repercutir si se hace algo así? Pues puede repercutir en que precisamente, aunque fuera a trabajar por turnos y por días oscilando, llegaría un punto en que la gente tendría que trabajar el sábado, ¿no? Porque el domingo ya sabéis que no se va a trabajar. En fin, veremos cómo se va desarrollando todo.
El gobierno vuelve a abrir la hucha de las pensiones y saca 500 millones de euros para poder abonar las mensualidades, etcétera, etcétera, de las pensiones. Una vez más, se sigue tirando de ese fondo de reserva de la Seguridad Social, la cual cosa hace pensar a muchos que a ver cómo evoluciona la economía, porque cuando se jubilen veremos quién es el guapo que cobra. Y aquí tenéis el dato, el Estado vende Catalunya Bank a BBVA, perdiéndolo todo. O sea que dinero difícil de poder recuperar. Ha sido el mayor postor. En fin, que así sigue la situación, mientras se siguen creando grandes monopolios, tal como decía Elena White que acontecería en el fin de los tiempos, el resto, la muchedumbre cada vez a peor. Apartado para España, Rajoy rechaza debates absurdos, dice, entre comillas con más, y le reitera que no habrá consulta para la independencia. Partidos y colectivos sociales se unen para recoger firmas y exigir el referéndum por la República. Ya veis, vuelven otra vez a la carga pidiendo república a algunos grupos. Y apartado para Cataluña. Esta entrevista mostramos solo una parte de Oliver Rothschild, que había la posibilidad de que la crisis fuera mucho peor, dijo. Pero en esta entrevista, que no tiene desperdicio, vamos a situarnos precisamente en una de las frases que está justo al final de esta entrevista. Le preguntan, ¿es usted una marca en sí mismo? Su nombre es un imán de capital. Él se ríe y dice, sí, si mi apellido sirve para eso, encantado. Cataluña goza de una excelente reputación y le sobra talento, pero le falta experiencia en proyección internacional. Yo he venido a trabajar junto a las instituciones para empujar la economía más allá de los intereses de partido. Aunque le diré que ese deseo de separarse del Estado, que también expresan en Escocia y en Bélgica, no es muy atractivo para los inversores. No es muy atractivo para los inversores, pero él ha venido a empujar la economía de esos intereses para que todo esto se pueda llevar a cabo. Y cuando lo hace un Rothschild, ya sabemos que algo muy fuerte está detrás. Más se abre a negociar la fecha de la consulta y pregunta si Rajoy avala que se celebre. Y bien, precisamente hoy ya ha salido fecha para que haya un encuentro entre los dos presidentes, el de España y el de Cataluña. O sea que veremos qué sale de todo ello, pero continuamente estamos teniendo cada día ese vaivén de noticias al respecto. Mientras tanto, pues ya sabéis, aparecen este tipo de voces que dicen el líder de Alianza Nacional justifica un baño de sangre si Cataluña se independiza. O sea que vendrían algunos a matar a los catalanes solo por estas situaciones. En fin, desde luego hay gente para todo, ¿eh? Las entidades a favor de la consulta envían una carta a Rajoy solicitándole que la autorice. Presiones siempre por un lado y presiones por el otro. Pero atención a esto. Artur Mas, reitera la comisión trilateral que se mantendrá dentro de la legalidad. Ya sabemos que la comisión trilateral responde a los intereses de Rockefeller, entre otros. Y si antes hemos visto a un Rothschild y ahora vemos que también está involucrado la comisión trilateral de los Rockefeller, ¿qué estamos viendo? Pues que las dos máximas familias que tienen el máximo poder económico en la Tierra, y de tantas cosas más vinculadas a esto, con, ya sabéis, esa gran cuestión, la masonería por detrás, y sirviendo al Vaticano, todo esto está teniendo su peso. Y cuando hacen esto, apoyando en esta situación a Artur Mas, es para pensar, y mucho, porque ya se ve venir un camino marcado, ¿verdad? No hace falta ser muy listo. Aquí tenéis además quienes conformaban esta comitiva, y cuando veis quiénes son y a dónde pertenecen, ya te das cuenta quién mueve los hilos de la economía en este país y luego en otros, claro. Pues mientras Europa tiene esos problemas de divergencias entre unos y otros, como decía la profecía, mas no se unirán en Daniel 2, hay otras profecías como las de Isaías, referentes a Siria, donde los conflictos no cesan aún, sino que siguen habiendo muchas muertes,
Y las profecías de Daniel 11 en los versículos finales, que nos hablaban del Medio Oriente, la situación final antes del retorno de Cristo. Terroristas musulmanes ofrecen recompensa por la entrega de pastores. Sí, no son pastores de ovejas, son pastores de iglesias protestantes. Pagan para eso. Y así están consiguiendo que el cristianismo se vaya diezmando continuamente en esas zonas. Y ya sabéis que esto es lo que hace gritar a todos los cristianos unidos, sobre todo como líder el Papa, que esto no puede seguir así, que hay que hacer algo. Mirad cómo va a ser un punto para el ecumenismo, jugando con la vida de los pobres cristianos que están ahí. Putin no duda del éxito de la cooperación ruso-china. Como nos decía Daniel 11, estos poderes al final tendrán mucho que ver en la profecía juntos. Libia considera pedir ayuda militar internacional para restablecer la seguridad. Libia también está, ya veis cómo. Al menos 38 muertos tras un ataque del grupo islamista Boko Haram en Nigeria. Después ha habido más, no ha sido el último. Aquí solo os pongo ya una noticia sobre esto. Pero en otro país, Afganistán, decenas de muertos y heridos tras una explosión allí. Toda esa zona está exactamente igual. Pero van apareciendo noticias que dan que pensar. El Pentágono presenta un plan para entrenar y armar a 2.300 rebeldes sirios, los que atacan al presidente al-Assad para derrocarlo, y que curiosamente después parece ser que pasan a englobar o a engrosar las filas de ISIS. Por tanto, Estados Unidos paga a unos señores que después pasan a ser sus enemigos. ¿Cómo se entiende esto? Quien entienda algo, bueno, sí que se entiende, pero desde luego es que es tan increíble que se pueda hacer todo esto. Nueva revelación de Snowden. El Mossad creó el Estado Islámico. ¿Cómo puede ser? Pues aquí se dan los argumentos que parecen mostrar que es realmente así. Y no solo esto, mirad, las filtraciones revelaron que Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico, tuvo entrenamiento militar intensivo durante un año entero en manos del Mossad, además de cursos de teología y oratoria. Y después pasa a ser el líder de ese lugar, de esa institución, del Estado Islámico. Qué cosas tan curiosas, ¿eh? Y Libia otra vez, islamistas atacan al aeropuerto internacional de Trípoli. La situación es de caos en todas partes. A veces nosotros desde nuestro lado más occidental quizás podemos pensar, bueno, esto está allí y esto no nos afecta, pero ¿y si estuviésemos allí? ¿Qué diríamos? Mirad que es todo un mapa extensísimo que está en convulsión continua. Pero también el asunto ha llegado más arriba, luego hablaremos también de Ucrania, entre otros lugares, por supuesto, y veremos cómo todo esto puede llegar a afectarnos a todos. Pero mientras las profecías también nos hablaban del avance del conocimiento de la profecía, pero también de la ciencia en general. Braille en los ojos. Crean unas lentillas táctiles que imprimen vista en los ciegos. Un grupo de científicos israelíes ha desarrollado lentes de contacto que convierten las imágenes grabadas por una cámara en sensaciones táctiles en la córnea, lo que permitiría a los ciegos, entre comillas, ver los objetos, el braille, como en lentillas. Realmente, ¿qué avances se están haciendo? Robots blandos, pues también se han creado ahora a partir de cera y espuma capaz de cambiar entre un estado duro y rígido a otro blando y adaptable. Y estas son las nuevas tecnologías que quieren ir haciendo, aplicando, para que llegue a haber este tipo de materiales y de robots que puedan llegar a ser, pues eso, bastante parecidos a lo que aparecía en Terminator. ¿Recordáis el Terminator líquido? Pues bien, se están buscando esas formas para seguir dando sorpresas en este mundo, y está DARPA en todo ello, y DARPA ya hemos visto
que continuamente trabaja para el gobierno de Estados Unidos, sobre todo a nivel militar. Científicos crean el material más oscuro del mundo. Y son, esta vez, científicos británicos. ¿Y para qué servirá todo esto? Dicen que tendrá aplicaciones en astronomía, pero, cómo no, en cuestión militar. Ya veremos para qué servirá al final. Los ateos no existen y todos creemos en Dios innatamente, aseguran científicos. En un artículo, Vittacci cita los trabajos de varios investigadores como Graham Lawton y Pascal Boyer, quienes sostienen que la creencia en Dios es inculcada de forma natural en todas las personas. Y aquí dan las razones que ellos creen para sus estudios que es así. En fin, ya sabéis que cuando esto aparece normalmente los ateos saltan y dicen, bueno, esto seguro que lo han hecho unos que son creyentes, en fin, lo de siempre. Pero algo hay cuando el apóstol Pablo habla de la conciencia por la que todos seremos juzgados, aunque no hayamos oído nunca hablar de Dios. En fin. Y atención ahora a esto, porque estuvimos mostrando este bichito, este tipo de mula extraña, que carga material y que DARPA se encargó, bueno, Boston Dynamics en este caso, se encargó de llevarlo ya con los marines de Estados Unidos. Primero vimos unas pruebas, pues ahora ya vamos a verlo prácticamente en acción. En fin, ya veis que este bichito te lo encuentras de caras y te dan ganas de todo menos de acercarte. Pero ya está actuando, interactuando precisamente con los marines. O sea que, por tanto, pronto ya será habitual verlo en cualquier lugar de zona bélica o zona militar. Imaginaos cuando todo esto, además, le puedan ir acoplando cositas, ya me entendéis. Y sobre todo pensando en los últimos tiempos y el pueblo de Dios siendo perseguido. Una red de satélites para llevar Internet a zonas pobres. La compañía O3B puso en órbita 4 satélites para dar conexión a 3.000 millones de habitantes a bajo precio. Mirad cómo no paran ya de salir proyectos que además pasan a ser una realidad en un tiempo relativamente corto, en los cuales se está buscando que el Internet llegue absolutamente a todo el mundo. La cual cosa puede ir muy bien, ¿sabéis para qué, no? Sí, enseguida podemos decir, para que las cosas se pudran más en todos lados, sí, también, pero sobre todo puede ser también utilizado, ¿por quién? Para el pueblo de Dios, predicando el último mensaje de amonestación a todo el mundo. De ahí la importancia de ir traduciendo todas las conferencias a tantos idiomas como podamos, para que muchas personas puedan verlas y entender el mensaje final. Google se alía con Novartis para desarrollar lentillas inteligentes para diabéticos. Ya veis que las lentillas ya, en este corto tiempo, vamos a ver cuántas cosas, ¿no? Y todo esto puede ayudar a que los diabéticos ganen en calidad de vida. Aquí se explica el porqué. Realmente todo es impresionante. Y aquí tenéis la noticia que os decía antes. La NASA, la vida alienígena saltará a la vista en 20 años. Especialistas de la NASA creen que hay 100 millones de mundos en nuestra Vía Láctea que podrían albergar vida extraterrestre y que en 2 décadas la humanidad podría descubrir su existencia. Pues se equivocan. En 2 décadas, no, va a ser antes. Porque antes vendrá el diablo haciéndose pasar por lo que ya sabéis, alguien que viene del espacio exterior a salvarnos. Y vendrá haciéndose pasar por Jesús, pero vendrá también con sus ángeles caídos en manifestación de divinidades paganas por todo el mundo para engañarlos a todos. Todos esos paganos creerán que realmente sus divinidades han venido y van juntas para unirse todos bajo el liderazgo de este falso Mesías. Si quedan 17 años para el retorno de Cristo, ¿qué podemos esperar? ¿Que pasen 20? Pues no. Una terapia genética convierte células en marcapasos biológicos, con lo cual
Los marcapasos del otro tipo, ya sabéis cómo también irán desapareciendo, cómo avanza la ciencia. Y otra investigación israelí, nueva aplicación mejora la presbicia, y ya lo veis, ¿de qué modo? Jugando con un aparatito, y así esa conocida enfermedad, dolencia prácticamente de las personas entre 40 y 60 años, pues puede ser subsanada. Interesante, ¿eh? El nuevo robot taxi de Google, pues si hablamos de él hace un tiempo, ahora ya está en circulación y haciéndose pruebas tanto en California como en Nevada. Interesante. Ya no hay conductor. Mira, los taxistas también al paro. Es curioso, ¿eh? Aquí ya no se está escapando nadie. Por un medio o por otro, las tecnologías están haciendo que la gente tenga que dejar sus empleos habituales y se tenga que buscar la vida en cualquier otra cosa. Pero la ciencia va avanzando. Esto lo veíamos en películas futuristas, pues ya lo veis. Científicos descubren cómo torcer la luz. Algo que también parecía sorprendente, pues aquí nos explica toda la cuestión. Interesante. Veremos qué aplicaciones le darán a todo esto también. Domótica al cubo. Las casas del 2020 hablarán con nosotros. Esto ya se ha dicho hace mucho tiempo, pero ahora parece ser que Panasonic ya presenta su vivienda domótica para los Juegos de 2020 en Tokio. Podremos hablar con la cocina para que nos ayude a hacer la comida. Será posible enviar por correo alimentos frescos y congelados y los buzones detectarán el paquete y lo mantendrán a la temperatura adecuada. El acceso al hogar se realizará mediante reconocimiento facial, incluso de los amigos de la familia. En fin, veremos si todo esto lo llegamos a ver aplicado, pero realmente se están poniendo mucho para que esto sea una realidad. Hay otra noticia que no os he incluido hoy aquí, pero ya de una máquina que te plancha la ropa sola. Crean un nuevo material que genera vapor de agua con solo recibir luz solar. Y esto es del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Absorbe el agua y la transforma en vapor con solo recibir luz solar. Cuántas cosas que hay. Que tenéis todo el método, cómo funciona. Y ahora vamos a ver un vídeo, está aquí, un móvil con efectos holográficos. Estuvimos hablando de él, pues ya ha salido. Y estad atentos, porque veréis que es realmente algo parecido a lo que se podía ver en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, ahora como una realidad que todo el mundo podrá llevar en su mano. Pues bien, ya habéis visto qué maravilla el poder ver todo este efecto holográfico ahora surgiendo de un móvil, de un celular, como llaman en otros países. ¿No recuerda cuando habéis visto al niño saludando al, supongo, padre? ¿No recuerda un poco la imagen de Star Wars con R2D2 proyectando a la princesa Leia y ante toda la gente mirando? Pues además actuando, interactuando con él directamente. Es realmente impresionante. Si ahora la gente no deja el móvil ni durmiendo, pues imaginaos con todo esto, qué pegados van a quedar prácticamente todo el mundo a la tecnología. Pero eso sí, mientras estaban pasando las imágenes, yo estaba aquí pensando y diciendo, imaginaos esto cuando podamos ir al Arca de Noé o podamos ir a cualquier otro lugar en un tipo de tecnología así que luego todo el mundo pueda ver en holograma, en su propio móvil. Es realmente impresionante, ¿no? En fin, que puede tener muy buena aplicación, pero ya sabemos que la gente normalmente se excede y pasa a eso, a pasarse en exceso en su consumo. Latinoamérica, un bichito nada agradable. Pero antes de eso, mirad, error histórico. Iglesia Católica admite que apoyó el golpe militar de 1964 en Brasil. Bueno, ¿cuántos golpes militares han apoyado en verdad? Que se lo digan al señor Francisco Franco. Bueno, ahora ya no porque está fallecido, ¿no? Pero ¿cuántas veces no han hecho eso en tantos lugares? Que se lo digan algunos argentinos. La Iglesia Católica brasileña admitió este miércoles que parte de ella apoyó el golpe militar de hace 50 años en Brasil, al que calificó de un error histórico. En fin,
Pues estas cosas son las que siguen pasando, aunque a veces de modo tan encubierto. En fin, ¿qué vamos a decir ya con todo esto? Puerto Rico anuncia una epidemia de chikungunya, un virus sin cura. He recibido escritos de otras personas de otros países cercanos que me están diciendo que también están notando estos casos ya en su país y que en algunos es más grave de lo que se está diciendo normalmente en los medios de comunicación. Pues bien, ya veis que empieza a ser realmente muy preocupante. Como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Muere un niño de 5 años después de ser violado en grupo en Afganistán. Hay noticias tan desagradables. Horror en México. 458 niños vivían como esclavos y eran sometidos a abusos sexuales. Y no os pongo más noticias de estas porque ha habido unas cuantas al respecto, pero unas cuantas. Pero por el otro lado, cancelan contrato con Colegio Cristiano por oponerse al homosexualismo. Lindsay dijo que la preocupación del alcalde era sobre la política normativa del comportamiento en el colegio, que prohíbe al personal y a los estudiantes participar en conductas homosexuales. La política también prohíbe la fornicación, la embriaguez, la blasfemia, la mentira y otras conductas que sean contrarias a la ley bíblica. Y como esto no pareció bien a algunos, pues ya veis, les han cortado el contrato porque tienen que apoyar ese tipo de conductas homosexuales. Si esto ya está llegando a estas instituciones, va a ser lo general en todo el mundo cristiano. Tendrán que pasar por este rasero. ¿Cuántas cosas más vamos a ver aún? Mientras tanto, mirad lo que va aconteciendo también en las televisiones. Un programa que se llamará Adán y Eva, y ¿en qué consistirá? Se pondrá al frente del concurso esta presentadora que aquí nos dicen, en el que los participantes que buscan pareja tendrán una primera cita desnudos en una playa. Bueno, audiencia tendrán un montón, por supuesto, pero ya dices, ¿todo esto es necesario hacerlo? Bueno, audiencia no importa, y la moral menos. Y así va yendo el mundo, continuamente de mal en peor. Pero algo sigue sucediendo, que sigue haciendo pensar, cuando Elena White decía que la tierra sería removida bajo nuestros pies en un instante, y no solo era en cuestión de terremotos, sino en otras cosas que podían pasar bajo la tierra y que estamos viendo cómo no paran de abrirse agujeros en distintas partes de este mundo. Y este ha hecho correr muchos ríos de tinta. Buscan explicación para enorme agujero formado en remota región de Rusia. Unos 80 metros de diámetro. Se especuló que si era un meteorito, finalmente lo descartaron y hablan de lo que parece ser un depósito de agua, gas y sal que, bueno, hizo puff, explotó y ocasionó esto. En definitiva, unos dicen que es esto y otros no lo saben. Vamos a ver el vídeo de este agujero gigante. Lo curioso del caso es que ahora se ha sabido que hay otro agujero gigante, no tanto, de 15 metros de diámetro, en una zona cercana y que era anterior a este, pero los lugareños no avisaron a nadie porque, en fin, no sé por qué, pero ahora, al suceder esto, pues también lo han comunicado. 2 agujeros en la misma zona. Aquí tenéis imágenes del interior del gran cráter siberiano que dice que asombra a la ciencia. Ya veis dónde se ha producido. Pues vamos a ver otro vídeo con más imágenes. Si os habéis dado cuenta, hay algo muy curioso y es una cuestión que ha hecho pensar a mucha gente. ¿Cómo puede ser que, si ha sido algo que es como una explosión interna, ha conseguido hacer algo tan recto, tan liso en su efecto, pero además
mirad cómo el agujero, pues ya sabéis, algunos dicen, bueno, es que esto puede ser como si agujerean desde dentro, como con un berbiquí, que hace como un remolino. En este caso, evidentemente, se demuestra que no es así, es totalmente liso y con unas cañadas totalmente rectas, verticales. Es sorprendente. Por eso la ciencia está intentando explicar esto, pero parece ser que no terminan de ser muy convincentes del todo. Pero siguen pasando cosas extrañas y también desgracias. Accidentes ha habido muchos esta semana. Quizás el más recordado es este y otro, que después hablaremos de él. 23 muertos y más de 160 heridos en el descarrilamiento de un tren en el metro de Moscú. Aquí veis las distintas imágenes de esta desgracia. Ha habido en otros lugares también accidentes bastante terribles. Pero, ¿qué ha sucedido también en Japón? Pues, una vez más, registra una nueva fuga de agua radiactiva en la planta nuclear de Fukushima 1. ¿Cuántas cosas deben estar vertiéndose y llegando al mar que van a afectar no solo a los pececitos que están por todas estas zonas, sino además lo que puede llegar a implicar para el hombre? Hablando de implicaciones también para el hombre, pestes, las profecías nos hablaban de Jesús también. Pues vamos a ver un vídeo, cómo la epidemia de ébola en África hace eso, avanzar imparablemente. Llevan 467 muertos según la Organización Mundial de la Salud y ahora probablemente ya sean algunos más. La epidemia de ébola en África avanza imparable. 467 muertos según la OMS. La Organización Mundial de la Salud estima que esta epidemia de ébola en África Occidental es la más grave que se ha visto jamás. Nunca había habido tantas personas infectadas, tantos fallecidos y en tanto territorio. 759 casos de infección en los 3 países que hasta la fecha han registrado contagios: Guinea-Conakry, Liberia y Sierra Leona. La Agencia Sanitaria de Naciones Unidas ha activado la Red Global de Alerta y Respuesta, formada por agencias internacionales, gobiernos y universidades. Ha pedido a especialistas en diversas áreas que viajen a los 3 países implicados para intentar contener el brote. Los testimonios sobre el terreno de los que sufren la epidemia no dejan lugar a dudas. Me escapé de Daru por el brote de ébola. Allí ha muerto mucha gente, gran parte de mi familia ha muerto. Una enfermera que estaba con el cadáver de su madre murió. Los hombres que la enterraron también murieron el lunes. Es la primera vez que se identifica y confirma una epidemia de ébola en África Occidental. La verdad es que cuando uno empieza a ver todas las noticias de una semana resumidas en todo el rato que estamos pudiéndolas mostrar, uno se queda realmente perplejo de ver qué cantidad de situaciones están aconteciendo seguidas, una tras otra, o una junto a otra incluso. Inundaciones. Ha habido en distintos lugares, pero el tifón Neoguri inunda el oriente lejano ruso. Y, claro, muertos, heridos, también en Japón. Cataclismos. Tifón Rammasun deja 40 muertos y destrucción en Filipinas. ¿Os dais cuenta que es todo seguido? Pues bien, hablando de cuestiones todas seguidas, entramos en la que normalmente siempre nos lleva más tiempo en el apartado de las conferencias de noticias de actualidad y que son las quizás a veces más pesadas, pero que como siempre no paran de depararnos sorpresas y de mostrarnos cuáles son las artimañas de Satanás. Apartado para el Vaticano. El Papa contra el diablo. No es una exageración, el Papa corre peligro. Obispos y cardenales podrían estar planeando su asesinato. Camilo Chaparro, periodista especializado en la actualidad del Vaticano, desvela las intenciones de las fuerzas del mal camufladas en sotanas. Y aquí vemos precisamente al Papa
con una gran fuerza del mal que lleva en la mano, que es la cruz partida, cruz satanista, pero el autor del libro nos hace querer ver que el Papa es un santo que puede ser mártir, ¿entendéis? Pues bien, aquí nos habla de todas las especulaciones que hacen mostrar que el Papa puede estar en peligro porque pueden terminar con su vida los mismos de adentro. En fin, ¿esto sucederá o no sucederá? Yo personalmente no lo sé, pero una cosa está clara: si algo de esto sucediera, habría otra vez quizás un cisma en la propia Iglesia. Lo curioso es que murió Juan Pablo I en circunstancias más que extrañas, 33 días solo duró, y se habló mucho, pero no pasó nada de trascendente, solo lo trascendente fue que Juan Pablo II cogió el poder. Pero si ahora sucede algo a este señor que está mostrándose aparentemente tan bueno con todo el mundo, pues ¿qué podría llegar a acontecer? En fin, no lo sabemos. Pero lo que está claro es que se va a cumplir la agenda que Satanás está trabajando para que el Vaticano consiga sus fines. Tiempo al tiempo. Pero mientras, el Papa sigue como un líder de la moral. El Papa Francisco llama a la acción sobre la crisis humanitaria en la frontera entre México y Estados Unidos. Ya sabéis todo lo que está pasando, sobre todo muchos niños que los cogen y los vuelven a enviar hacia sus países de origen. Y el Papa está diciendo que esto ya no puede ser, que hay que hacer algo para paliar esta difícil situación para tantas personas. Y se está convirtiendo en el adalid, el portaestandarte en la defensa de esta gente. ¿Cambios de apertura? Charlas del Papa con ateos suscitan debates sobre temas tabú. La presencia este jueves de nuevo en el portal del Vaticano de la primera entrevista a Scalfari, publicada en octubre pasado y retirada un mes después, es un síntoma de los problemas internos que han generado esas charlas, dicen. ¿Y en qué consisten? Pues en el celibato y la pedofilia de los curas, a tal punto que el Papa parece ser que ya está como queriendo mostrar que puede haber algo sobre el celibato de cambio. Dicen que con la pedofilia no habrá, bueno, todo se tiene que cortar de cuajo, pero el problema del celibato existe, pero no es enorme. Hay que tomarse el tiempo necesario, encontrar soluciones y las voy a encontrar, según dijo a Scalfari. ¿Habrá cambios? Pues bien, veremos, pero ya sabéis que tiene que conseguir hacer que la Iglesia sea atractiva para muchos y así ganarse a todos. Diplomacia vaticana. Aquí tenéis una entrevista que tiene algo de sorprendente, pero que yo me voy a centrar básicamente en unas pocas frases. El cardenal Bertone habla de diplomacia de la Santa Sede y responde a las acusaciones. Y mirad cómo, curiosamente, él habla también sobre la diplomacia en este mundo globalizado, y mirad qué llega a decir. Le preguntan: Eminencia, usted ha publicado un libro titulado La diplomacia pontificia en un mundo globalizado, editado por la librería Tal y Cual con la traducción del Papa. ¿Qué caracteriza la acción diplomática de la Santa Sede? Y él responde: sobre todo en la historia moderna, la Santa Sede ha desarrollado un intenso y continuo rol para impedir las guerras, favorecer la paz, alimentar el desarrollo, sostener el respeto de los derechos humanos y la hermandad entre los pueblos. Si se piensa en los dos últimos conflictos mundiales, la Santa Sede intentó de todas las formas impedirlos, y una vez iniciados desarrolló una gran obra de asistencia a las víctimas y para sanar las heridas de las guerras. En el último año es más que evidente el intenso trabajo de la Santa Sede y del Papa Francisco por intentar llevar la paz en Siria y en Tierra Santa. Y mirad que dice todo esto y se queda tan ancho.
cuando ellos precisamente han sido los que han estado detrás de tantísimas cosas como las que cita, poniéndose en el bando bueno. En fin, cuando ves este tipo de declaraciones con personas que están moviendo los hilos de este mundo, llevando el mundo precisamente al objetivo satánico, es para encenderse en ira divina, porque es lamentable. Y así siguen manipulando a tantos millones de personas, no solo a los católicos, sino a todos los que estamos siendo afectados en todo el mundo por los planes del Vaticano. Moral. El Papa Francisco dice: el terrorismo es una locura, solo sabe matar. Y resulta que ellos estuvieron apoyando dictaduras y apoyando también tantas cosas de terrorismo, líderes jesuitas en grupos terroristas y tantas cosas más. Y va diciendo esto. Qué poca vergüenza. Idolatría papal. Pues sí, mirad, cómo es la nueva exposición de arte sobre Francisco. Cuadros continuamente del Papa por todos lados. Evidentemente todo esto es para ensalzarlo. En fin, se está llegando a conseguir formar una imagen de él ideal para tantos. Ecumenismo. El Papa Francisco pidió el esclarecimiento del atentado terrorista contra la AMIA. Ya sabéis que eso sucedió en Argentina y hace 20 años. Y él ya tuvo unas palabras en ese entonces y ahora mirad qué dice: junto a mi oración por todas las víctimas, hoy va mi deseo de justicia, clamó. Es curioso, pide justicia para eso. Estaría bien saber quién estuvo en verdad detrás de todo esto, porque igual algunos se llevarían una gran sorpresa. Pero mirad mientras qué sucede, y estamos a punto de entrar en una noticia de las que ha hecho pensar a muchos también. Evangélicos italianos rechazan ecumenismo antibíblico de la Iglesia Católica. Gracias a Dios, que está frenando aún el ecumenismo, aún Dios tiene pueblo en muchas iglesias evangélicas. Pues mirad qué nos dice este artículo. Las importantes entidades evangélicas de Italia, que representan en su conjunto a más del 80% de los evangélicos italianos, entre ellos están la Alianza Evangélica Italiana, la Federación de Iglesias Pentecostales, las Asambleas de Dios en Italia, la Iglesia Apostólica en Italia y las Congregaciones Cristianas Pentecostales. Por primera vez en la historia han firmado un documento conjunto y conjuntamente deciden decir no al ecumenismo con el Vaticano, porque no quieren, dicen, estar con ellos por esa mezcla inaceptable de Biblia e idolatría. Gracias a Dios que aún se posicionan así. Ninguno de ellos guardará el sábado, pero aún mantienen la postura de la Reforma, que primero es la Biblia, aunque a veces hay cosas que no interpreten bien, pero que allí se plasma que no puede haber ecumenismo, precisamente con alguien que está haciendo ver que eso es tan bueno y que ha trabajado tanto tiempo, no solo esta persona, el Papa Francisco, sino desde el Concilio Vaticano II. Y todo lo van a conseguir. Esto lo está frenando. Pero, ¿sabéis? He recibido esta semana 2 o 3 emails, no recuerdo bien, en los cuales me han dicho estas personas que han tenido unos sueños que curiosamente coinciden. Y los sueños coinciden precisamente en un tipo de sensación que les hacía ver que habría gente cristiana en las cárceles alabando al Señor y algún otro que también guardaría el sábado en las cárceles. Hoy mismo he recibido uno de estos mensajes, que aún no he podido ni responder porque no me ha dado tiempo, solo lo he visto antes de empezar la conferencia, pero esta semana había recibido ya otro así, al menos uno,
¿Y a qué te lleva a pensar esto? Pues algo que es lógico, y es que habrá cristianos que sin guardar el sábado tendrán oposición, porque tampoco querrán aceptar todo este poder. A pesar de todo, ya sabemos que finalmente se decretará la marca de la bestia, y cuando el decreto dominical se imponga, todos deberán hacer su decisión en pro o en contra. O se guardará el sábado o se aceptará el domingo, no habrá otra. O estarás con Dios o estarás con el diablo y sus secuaces. Pero gracias a Dios que aún hay estas personas así. Pero ha sucedido algo, y ha sido esto. Fallece pastor evangélico amigo del Papa Francisco. ¿De quién está hablando? Tony Palmer. Se hizo famoso en enero por grabar un videomensaje del pontífice con su móvil. ¿Lo recordáis? Estuvimos mostrando precisamente ese encuentro ecuménico de iglesias pentecostales que habían ido todos los líderes de ellos a una reunión donde Tony Palmer hizo una exposición impresionante, eso sí, tergiversando cosas, pero una gran exposición para que todos dijeran amén al ecumenismo, que ya no había sentido en seguir con la protesta, con el protestantismo, ahora todos debían ser uno. ¿Y recordáis las imágenes? Todos aplaudiendo. Y allí estaba el señor Kenneth Copeland, el líder de esa televisión evangélica, y que también los vimos hace poco en otra conferencia, cómo se juntaron y estaban con el Papa a la mesa, comiendo y bebiendo juntos, y todos tan contentos y felices. Pues resulta que el máximo ayudador del Papa en el movimiento ecuménico ha fallecido en un accidente de motocicleta. Un conductor ebrio lo arrolló con su coche, estuvo en el hospital y finalmente murió. Ha sido un golpe de gracia para el ecumenismo, un golpe de gracia fatídica. Es muy triste que una persona tenga que morir. Sea quien sea, desde luego no hace ninguna gracia, y no se lo podemos desear a nadie. Y ojalá el señor Palmer, antes de morir, ojalá se hubiese puesto en verdadera sintonía con Dios. Ojalá. Pero nosotros no lo sabremos hasta el día final. Pero sea como fuere, quien está al mando no es Satanás, sino que es Dios. El mando de la historia lo tiene nuestro Señor. Y si Él no quiere que aún las cosas se produzcan, pondrá las trabas necesarias, por más cosas que intente Satanás. Y ahora el ecumenismo recibe un duro golpe, porque será necesario que otra persona tan carismática como era Palmer y con tantos buenos recursos orales, lo sustituya. No sé si lo van a convertir en un santo o qué van a hacer con él, no lo sé. Pero una cosa está clara, Satanás intentará por este medio también girar la tortilla a la cuestión. De algún modo lo intentará. Pero desde luego Dios sigue frenando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo mientras Dios frena el cumplimiento de la profecía final? ¿Estamos aprovechando el tiempo? ¿Estamos dando el último mensaje de amonestación a este mundo y gritando con voz fuerte que todo esto tiene que acontecer en breve? El ecumenismo va a ser un hecho, y la marca de la bestia, la imposición del domingo como día de reposo, vendrá acto seguido. Y después, ya sabéis qué más sucederá. Por tanto, Dios sigue al timón, y menos mal. Pero mirad cómo continuamente se están dando pasos para conseguir esos fines satánicos. Todo el mundo en pos de la bestia nos dice que al final acontecerá el libro de Apocalipsis, todo el mundo en pos del papado.
Y vuelve a aparecer este señor en cuestión, el señor Zapatero, expresidente de España, y dice que le gustaría que los líderes se reunieran con grupos feministas. Zapatero propone una alianza permanente de religiones en una autoridad religiosa global que condene la violencia. Autoridad religiosa global. Por tanto, aunque él diga que la ONU tiene que ser el portaestandarte, etcétera, etcétera, junto con la Alianza de Civilizaciones que él impulsó, hace falta, ¿qué más? La creación de una alianza permanente entre las confesiones religiosas, con dos principios: el respeto al pluralismo religioso y la paz y la libertad y la condena de toda violencia. Mirad cómo lo que está proponiendo el Vaticano son los planes masónicos, ¿sí?, que van vinculados a lo que el Vaticano quiere hacer, curiosamente, y luego muchos pobres no saben y están participando de la masonería, creyendo que incluso van contra la Iglesia Católica, y resulta que los están moviendo están plenamente unidos unos con otros. ¡Qué pena! Pero así es. Y ahora sabéis, además, está hablando de algo interesante: un diálogo de los líderes religiosos de todas las confesiones con organizaciones feministas, porque cree que las religiones tienen un problema con los derechos de las mujeres y que ese asunto tiene gran influencia en la forma de entender la vida. Por tanto, tienen que hacer una apertura hacia todo este terreno. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que lógicamente tiene que haber ordenaciones de mujeres por todos lados. Vimos una iglesia ya la semana pasada que se había apuntado a esta idea, y ahora también estamos viendo presiones incluso dentro de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día para que en las próximas reuniones que tengan se vuelva a tratar del tema de la ordenación de pastoras. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque detrás hay todo un movimiento al respecto que propugna este punto, que muchas personas no entienden, que esto no puede ser. Y no se dan cuenta que está siendo una trampa tejida por el propio Vaticano para conseguir también sus fines. Pero en fin, ya se sabe, hay muchas personas que, como todos estos temas dicen que son tontería, que estos son conspiraciones que unos se inventan, pues que vayan haciendo, porque se quedan desarmados y van a caer de 4 patas en el engaño satánico. Zapatero, que trajo tantos problemas a España, y ahora, ya veis, va dando esos consejos de lo que hace falta hacer. En fin, ¿qué más podemos decir de todos estos títeres del Vaticano? Títeres. Ley dominical. Una noticia que veis aquí, vamos a verla traducida al español, más o menos. IKEA, en Francia, están siendo condenados por aperturas ilegales en domingo y tienen que pagar multas de hasta 30 millones de euros. Probablemente. Pues todo esto por abrir en domingo. En otros lugares, el descanso dominical debe tratarse en senadores. Fue la principal conclusión del encuentro de referentes provinciales del Centro Empleados de Comercio. La ley de descanso dominical debe obtener la aprobación de la Cámara de Senadores, por lo que el objetivo de todo el gremio es trabajar para que ello suceda. Y no es la única. Aquí tenéis, los shoppings podrían funcionar, supermercados no. Mercantiles deliberaron en Rafaela sobre descanso dominical. Representantes sindicales de los empleados de comercio de toda la geografía santafesina se reunieron ayer en nuestra ciudad. Aclararon que las restricciones legales solo afectarían a grandes superficies comerciales. Y continuamente vamos viendo cómo se habla del descanso dominical. Y llegará el momento en que ya sabemos qué sucederá. Oísteis las palabras de las que el Papa fue protagonista, ¿verdad? La semana anterior, si no recuerdo mal, lo mostramos. No se debe trabajar en domingo. Pues preparémonos, porque todo se va tejiendo. Vamos a ver un vídeo precisamente del gremio mercantil con ese debate de proyecto de descanso dominical en Rafaela.
Las últimas palabras han sido bastante claras, ¿verdad? El objetivo es ese, estar en familia, sobre todo, y es curiosamente uno de los argumentos favoritos del Papa, ¿no? Apartado para Hollywood también. Vamos a ver un vídeo de un pequeño tráiler de una película, La Purga 2, Anarquía. Y estad atentos a la traducción, bueno, los que entendáis inglés ya más o menos lo tendréis bien, pero si no, mirad los subtítulos, porque son imágenes muy rápidas, pero estad atentos sobre todo al ver el tipo de situación que allí plantean. Vamos a verlo. Si os habéis dado cuenta, ponía Día de la Expiación. Ya sabéis lo que es un Día de la Expiación bíblicamente, ¿verdad? Pues Día de la Expiación. Y que dicen que un día en el cual no habría leyes y que se podría matar tranquilamente. ¿Esto no recuerda nada? ¿Qué va a acontecer al final con los guardadores del sábado? Precisamente eso. El decreto de muerte. Se va a establecer un día, como fue en la época de la reina Esther, exactamente igual, en el cual se decretará que se podrá matar a esos molestos guardadores del sábado que están llevando al mundo a la perdición, según lo que dirá Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y todos como bestias humanas, los que no hayan aceptado guardar el sábado, dominados por poderes satánicos, todos van a ir y se querrán anticipar incluso al día de decreto de muerte. Pues mirad cómo las películas, algunos consciente o inconscientemente, están tratando ya un tema que se irá implementando en las mentes de las personas, y qué fácil lo va a tener el diablo en su momento para activar lo que ya ha puesto en los cerebros. Qué fácil. Apartado para protestantismo apóstata. Jesús Adrián Romero recomienda ver la película Noé. Y este señor, que parece ser un famoso cantautor, conocido en Latinoamérica, aquí que yo sepa no suena, o al menos que sea por grupos religiosos protestantes o evangélicos. Lo curioso de esto es que él dice que cómo puede ser que la gente se esté planteando que esta película es mala, antibíblica, y que lo que haría falta es derribar un poco esos conceptos que se tienen. Las películas son películas en definitiva, pero que están basadas en un texto bíblico, por tanto, ya eso ayuda a que estén bien. Y lo curioso de todo esto es que habla de que hay que hacer cambios. ¿Y qué tipo de cambios? ¿Y por qué él dice que es incluso positivo ver este tipo de películas? Vais a ver otra noticia vinculada a él mismo. Hay mucha ignorancia, mucho sectarismo y fanatismo en la Iglesia, y habla de la Iglesia en Latinoamérica sobre todo. Y ¿sabéis qué llega a decir? Algo realmente curioso. Habla del fanatismo de algunos cristianos. Los hace irse por la tangente en casi todos los temas que abordan. Tienen una visión de túnel en relación a los temas espirituales. Necesitamos dejar de creer en tantas teorías de conspiración absurdas. Realmente hacemos del cristianismo una caricatura cuando creemos de esa manera. Por ejemplo, tengo muchos años de cristiano, he viajado por gran parte del mundo y he conocido a miles de cristianos, y hasta este momento no he conocido a nadie que crea en el ecumenismo como lo expresan muchos. No he conocido a ningún cristiano que esté diciendo que todos los caminos llevan a Dios, o que secretamente se esté reuniendo con otras religiones para establecer un orden mundial donde todos creeremos de la misma manera y seremos dirigidos por los Illuminatis. Amo el Evangelio, amo la Iglesia, amo a Jesús y estaría dispuesto a dar mi vida por lo que creo, pero algo en mi corazón me dice que desesperadamente necesitamos una reforma. Pues yo diría que lo que está haciendo es una contrarreforma, como hicieron los jesuitas.
¿Cómo puedo decir que todo esto es mentira cuando nosotros llevamos 195 conferencias, entre tantas otras, y otros temas, demostrando que esto es así? Y que no es solo ser dirigidos por los Illuminatis son, en definitiva, los jesuitas los que lo controlan. Por tanto, estamos hablando del Vaticano, y él está diciendo que quien diga cualquiera de estas cosas, pues que más o menos va, bueno, no sé qué adjetivo poner aquí, que está colgado, podría decir. ¿Cómo puede decir esto una persona así? O es que no sabe nada, o es que sabe demasiado. Protestantismo apóstata, desde luego. Así iría todo. Pero esto es una buena señal que este señor diga esto, porque quiere decir que aún hay muchos que están dando como bueno esto que llaman conspiraciones. Y por eso Dios tiene que tener un pueblo y tiene que trabajar con él, porque no queda otra. Estados Unidos. Hallan más de 300 probetas con virus peligrosos en un almacén médico de Estados Unidos. Como si nada, allí estaban. Porque Dios no quiere, no pasa nada más. Nuevo orden mundial. Los BRICS hacen bloque contra las sanciones a Rusia para romper las ataduras del dólar. Todos se juntan para conseguir un cambio. ¿Y qué han conseguido hacer finalmente? Pues firmar el acuerdo de creación de un banco, el nuevo Banco de Desarrollo. Darán facilidades para créditos, no pedirán teóricamente nada a cambio, como el FMI, etcétera, etcétera. Por tanto, van a cambiar o quieren cambiar el estatus de poder en el mundo que tiene Estados Unidos. Y ahora vamos a ver un vídeo. El BRICS firma el acuerdo de creación de un nuevo Banco de Desarrollo. Vamos a ver qué palabras utilizan. Ya veis cómo están preparando todo un escenario para poder ir dejados de la mano de Estados Unidos prácticamente y preparando esa, aunque ellos digan que no, esa forma de confrontación económica. Aquí tenéis a Putin. El Banco de Desarrollo permitirá al BRICS ser más independiente de Occidente. Y atención a esto, los BRICS apuntan a un nuevo orden mundial con nuevas iniciativas. Era de esperar estas tres famosas palabras, nuevo orden mundial. Vamos a verlo. Por tanto, ya nos damos cuenta de que es una confrontación económica en un principio, después ya sabemos lo que acontecerá, habrá una unión mundial en todo este sentido, pero después volverá a haber algo, un cambio, otra confrontación. En fin, tiempo al tiempo. Noruega aspira a ser el primer país que entierra el dinero en efectivo a favor del electrónico. ¿No decíamos que el dinero en metálico desaparecería hace años? Lo estábamos hablando. Pues bien, ya lo veis. Ya van por este camino. Prefieren las tarjetas. Después ya sabemos que preferirán un chip. Espiritismo. ¿Qué están haciendo todos estos señores? Asambleístas ponen su mente en blanco. Y aquí veis a un señor imponiéndole una mano a otro que está en actitud, ya veis, de sumisión, con manos como rezando. ¿Qué es todo esto? Pues aquí tenéis el líder espiritual budista, Gyaltsab Drukpa, llamó a los presentes en la ALDF, incluido un grupo de 10 asambleístas locales, a poner la mente en blanco y a respirar profundamente. ¿Y qué hicieron? Pues hacerle caso. Y lo curioso de todo esto, mirad qué dice aquí. También el ejercicio lo acompañó el legislador de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Velasco, quien estaba rodeado en las curules de personas que venían en la comitiva del también conocido como Gran Dragón. En fin, hemos de decir quién es el Gran Dragón. Bíblicamente es Satanás. Pues vienen de Oriente, líderes espirituales,
¿Y qué hacen? Poner la mente en blanco. ¿Qué están haciendo? Pues prepararlos para cuestiones satánicas. Y son gente que tiene que ver con la política y en estos casos con México. Qué lástima. En vez de recurrir a una oración con el Señor. Qué lástima. Y después legislarán. Capturan a San Petrino que mata a suegra y lo publica en Facebook. Y bueno, esto que ya es bastante bestia, no me voy a detener en nada de aquí, sino sencillamente en unas palabras que dice este señor. La agarré, adiós amiga, te veré en el infierno. Me dijo unas últimas palabras para su hija. ¿Por qué lo hice? Porque yo cumplo órdenes. Y juro por mi vida, quien se atreva a detenerme lo voy a asesinar, escribió en su cuenta de Facebook. Cumple órdenes. Cuando en principio fue una reyerta de cuestión amorosa, etcétera, etcétera. Cumple órdenes. Eso es lo que dijo. ¿De quién? Apartado para música. Incrementa lista de artistas de música secular que desean ser reconocidos como dioses. ¿Y qué están haciendo? Pues, curiosamente, ponerse nombres, tanto ellos artísticamente como en sus discos, nombres que tienen que ver, pues, por ejemplo, como algo parecido a cuestiones de Cristo, de Dios, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen sus seguidores? Pues ya os lo podéis imaginar. Adorarlos prácticamente. En fin, ¿hasta qué punto hemos de estar pendientes de la música que escuchamos, de la música que escuchan nuestros hijos? Porque ya no es solo la música en sí, sino además quiénes las están llevando a cabo, que están haciendo desviar la orientación de adoración de Dios a seres humanos en nombre de Dios. ¡Qué lástima! Apartado para el Mundial de Fútbol. ¿Os fijasteis, no?, en qué día fue la final? Sí, pues no era otro que un día 13. ¿Y qué tiene que ver esto? Mirad qué más sucedió. ¿Os acordáis de esas imágenes que os mostramos en la anterior conferencia? Pues mirad, ¿no veis nada extraño en todo este proceso de secuencia de imágenes? Mirad sobre todo la tercera imagen, la segunda por la derecha. ¿No recuerda a nada? Si era el Cristo Redentor, con todo eso que aconteció astronómicamente detrás suyo, ¿no recuerda como si fuera Isis? Mirad lo bien calculados que están algunos monumentos, tan bien puestos, tan bien orientados, para que cuando suceda algo puedan captarse este tipo de fotografías. Podréis decir, no, claro, es que tú puedes buscar los ángulos hasta que esto sea así, pero ya es casualidad también. Pero, ¿sabéis? Lo más curioso es cuando uno empieza a indagar en la historia de algunas ciudades y se da cuenta cómo obeliscos, como distribución de las calles de la ciudad, fueron planificadas por gente, sobre todo muchos de la masonería, en los cuales todos sus trazos tenían que designar ya alguna cosa. Estamos recopilando datos al respecto para poderlo mostrar. Una persona en concreto también se ofreció para este trabajo, ya ha hecho algo y realmente interesante, muy interesante. Y cuando lo tengamos todo, también lo vamos a presentar si Dios quiere, porque no somos conscientes tantas veces cómo monumentos, calles, ciudades, están puestos y ubicados de ciertos modos para transmitirles a ellos una serie de cosas, de conceptos, de energías, de valores. Y los demás no nos enteramos. Pero la gente que está en esas cuestiones tan bien cifradas saben que hay algo.
Y el espiritismo es lo que está detrás de todo esto. Antes hemos hablado, se jugó la final en el día 13, pero mirad, también fueron 13 los expertos de la FIFA que le dieron el Balón de Oro a Messi. ¿Por qué será que les gusta tanto ese número? Bueno, debe ser una casualidad, ¿no? Después la selección argentina, ¿qué hace? Le regala la camiseta firmada al Papa Francisco. Claro, era de esperar, ¿no? Apartado para Ucrania. Si hemos dicho que ha habido 2 accidentes terribles esta semana, este es el segundo, y no ha sido precisamente lo que se llama un accidente. Pero antes, la crisis del gas en Ucrania vendrá acompañada de una catástrofe humanitaria. Si todo sigue así, el invierno vendrá y ya os podéis imaginar qué pasará en ese país con esas temperaturas y sin gas. Y aquí tenéis, derribado un avión de Malaysia Airlines en Ucrania, 295 muertos, muchos de ellos holandeses y de algún otro país. Es el segundo avión de Malaysia Airlines al que le acontece algo en poco tiempo. Cuando tenía la fama de ser una de las mejores compañías del mundo, ahora está yéndose de cabeza hacia abajo de lleno. Hoy hemos visto cómo han recuperado, o al menos les han dado, las tropas que están en ese lugar combatiendo, las cajas negras, que son naranjas por fuera, precisamente al representante del país de Malasia. Y veremos qué terminan exponiendo con todo esto. Se ha escrito mucho al respecto. ¿Qué ha acontecido? ¿Quién lo ha derribado? Porque ha sido derribado. Dicen, el objetivo era matar al presidente Putin. Ya sabéis que curiosamente, mirad lo que aquí dice, puedo decir que el avión presidencial y el Boeing de Malaysian Airlines se cruzaron en el mismo punto y en el mismo corredor. Y esto lo reveló una fuente de la aviación rusa. Parece ser además que el avión es de lejos bastante parecido y ¿se equivocaron? ¿No se equivocaron? ¿O han sido los propios rusos, como dicen los estadounidenses? ¿O han sido los otros? ¿Qué ha sido en verdad? Mientras tanto, Francisco reza por las víctimas del avión derribado en Ucrania. Ya sabéis que cuando él reza por alguna situación, cuidado, cuidado. Estados Unidos no descarta que Rusia esté involucrado en el lanzamiento del supuesto misil que derribó avión en Ucrania. Unos dicen unos, otros dicen los otros. Y una vez más, la situación ya veis cómo está. Pero algo curioso, ¿iba la cura del SIDA en la tragedia del MH17? Sabéis que era un vuelo que estaba lleno de 100 especialistas que decían que podían llegar incluso a tener la cura de la SIDA o del SIDA. ¿Es realmente que ha sucedido por esto y no interesaba? La verdad es que podemos llegar a especular mucho. Difícil será saber la verdad de todo esto. Pero ha ido a ocurrir precisamente ahora, justo en ese lugar, con la situación tal como está. Y el otro lugar de terrible conflicto, donde no paramos de ver desgracias día tras día. Normalmente cuando ponemos la televisión nos explican mucho el lado pro-palestino, para que me entendáis. Yo no me voy a poner ni a favor ni de unos ni de otros, porque realmente todo lo que es matar gente no es para ponerse del lado de nadie. Pero mirad cómo precisamente lo que no suele aparecer en medios de comunicación de un modo más abierto o muy poco, en el caso de cómo se defienden los israelitas de las acusaciones, pues dicen, jamás utiliza a sus civiles como escudos humanos. Y han pasado incluso filmaciones donde se ven personas que son civiles puestos precisamente en los lugares de objetivos de Israel. ¿Esto es así? Bueno, parece ser que eso ya ha acontecido varias veces y ha sido denunciado también varias veces.
Pero claro, también dicen otros, ¿y cómo se van a defender si no? Porque no tienen los mismos recursos que Israel. Y así, de un modo u otro, siguen matándose gente. Israel acepta la propuesta de alto el fuego ideada por Egipto y jamás no se da por enterado, dicen. ¿Y qué termina sucediendo? Pues que papel mojado. Volvieron otra vez todos a matar. Israel vuelve sobre Gaza. Cohetes palestinos rompen la tregua acordada por Egipto. Y seguían disparándose por los dos bandos. Y mientras aparece esta noticia, serviría para la protección contra la guerra y terremotos. El gobierno propone añadir habitación blindada en los hogares. Y además, mirad qué va diciendo. Israel está sospechando aprobar un programa masivo de construcción que garantice que en 10 años todos los hogares en el país tengan una sala capaz de resistir terremotos y misiles. Si dicen esto es que, en principio, aparte de que alguien se va a forrar de dinero por hacer esto, además de esto es que da que pensar que ya tienen claro que la situación va a seguir en este plan y que ellos tendrán graves problemas, y no solo de terremotos, sino probablemente de misiles, entre otras cosas. No apunta a una política de muchos cambios, ¿eh? Israel lanza una operación terrestre en la Franja de Gaza. Ya sabéis que han estado días y así, y están siguiendo la operación Borde Protector, que llaman, con todo lo que eso implica. Vamos a ver algo curioso. Antes os he dicho que normalmente solo vemos por televisión cómo todos los periodistas, al menos en España y en Cataluña, están apoyando a los palestinos. Yo sigo diciendo, tanto unos como otros es deplorable muchas cosas de las que están haciendo, pero es que hay otras informaciones que no siempre llegan y quizás también vale la pena valorar. Vamos a ver si realmente todos son manipulaciones y con eso quieren conseguir algo. Vamos a ver las declaraciones de una voluntaria en Gaza. La verdad es que son unas declaraciones bastante escalofriantes. Ya hemos visto por más de un periodista en este mundo cómo se reportaba que los niños hacen precisamente esto, también explotarse, y bajo esos conceptos de creer que si hacen esto se van al paraíso y tantas cosas más. Mirad cómo a veces no somos conscientes y todos los medios de comunicación nos muestran las cuestiones de una forma que te hacen tomar partido en pro o en contra de alguien. Y antes ya os he dicho, no se puede ser partidario de nadie que decida matar a otro, por supuesto. Pero démonos cuenta de algo importante. ¿Recordáis la Carta de las Tres Guerras Mundiales de Giuseppe Mazzini? Bueno, mejor dicho, Albert Pike le escribió a Giuseppe Mazzini. Estamos hablando de hace muchos años. Lo mostramos en, no sé si era la conferencia número 1. Y démonos cuenta cómo con el paso de los años resulta que se comprueba que la Primera y Segunda Guerra Mundiales que allí se pronosticaban se clavaron a la perfección, porque dijeron además a quién utilizarían para hacerla y dónde, y así fue. Y la Tercera Guerra Mundial hablaba de cómo se trabajaría en dos bandos, por un lado musulmán y por el otro lado judío, para generar el último conflicto. La Tercera Guerra Mundial no será el último de todos. Y no somos conscientes que realmente cuando esos masones tan importantes hicieron esta carta, guiados totalmente por Satanás, no somos conscientes que nos están llevando a razonar, como ya sucedió en las otras dos guerras mundiales, que tienes que tomar partido por unos o por otros. Si te pones a favor de uno, eres un maldito para los otros, y viceversa, al revés.
y no somos conscientes de que todo esto está siendo manipulado expresamente para conseguir un fin en este mundo. Esa carta dice que cuando este hecho se produzca, esta guerra llegue a un punto álgido, después vendrá la solución a implementarse. Y el mundo estaría preparado para recibir la pura doctrina de Lucifer. ¿Sabéis qué quiere decir eso? Que después de que todo esto termine, vamos a ver, y espero, ojalá no lo veamos ninguno de nosotros, a Satanás haciéndose pasar por Jesús, dando una solución mundial. Y digo ojalá no lo veamos, no porque nos hayamos muerto, sino porque, ya sabéis, os dirán, está aquí o está allí, mas no vayáis, dijo Jesús, porque si no vamos a caer en su hipnosis y vamos a caer en su engaño. Mirad qué fácil es cuando hay un gran poder por detrás trabajando, porque quiere instaurarse en Jerusalén y está utilizando esa confrontación para poderlo hacer. En fin, el Vaticano hará su trabajo y Satanás está moviendo los hilos a través de toda esta gran masonería mundial para implicar esta confrontación. Y recordemos que estos poderes van juntos de la mano. El Papa telefonea a los presidentes de Israel y Palestina. Francisco ha compartido con ellos su preocupación por la situación de Gaza y asegura su incesante oración. Y ya dijimos, el Papa va allí y que ya sabéis qué va a pasar, ¿eh? Pues mirad, ha pasado. Guerra. Y él, ¿por qué aboga? Por la paz. Para unos y para otros, con esa hermandad que escenificaron allí y después en el Vaticano. Francisco pidió coexistencia y paz para Israel y Palestina. Una vez más, que puedan estar juntos. El Papa preocupado por el conflicto. Y Obama justifica el ataque de Israel. Tienen derecho a defenderse. Ya habéis visto también a John Kerry, como un micrófono le jugó una mala pasada y dijo lo que parecía ser que era su verdadera opinión, y después, a micro ya abierto teóricamente, que él sabiéndolo, en fin, tomó esa posición oficial al respecto, la misma que está expresando también Angela Merkel. Israel tiene derecho a autodefenderse. Y mientras tanto van apareciendo también este otro tipo de escritos. Ciudadanos de Gaza críticos con Hamás. Israel nos da comida y nosotros les devolvemos cohetes. Y se quejan algunos ciudadanos de Gaza, pero con la boca pequeña, porque dicen que si no tienen represalias de Hamás. Y denuncian estas cosas. Aviones de lujo para sus dirigentes, mientras el pueblo de abajo ya veis cómo va. En fin. Mientras, el Consejo de Seguridad de la ONU pide el cese inmediato de las hostilidades en Gaza, pero de momento nada de nada. Israel descubrió 23 túneles y abatió a 183 terroristas en Gaza. Hoy hemos visto imágenes de cómo hacían volar precisamente esos túneles también, por los cuales ellos entran, e incluso dicen que algunos llevaban perfectos trajes del ejército de Israel, simulando ser de ellos. En fin, y así está la situación. Pero hay algo que no debemos olvidar. 200 millones. ¿Qué es esto? ¿Alguien le ha tocado un premio? Apocalipsis 9:16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y yo oí su número. ¿A qué hacía referencia el apóstol Juan aquí? Ya sabéis, es una profecía. 200 millones de soldados. Rusia celebra 2 ejercicios militares simultáneos. ¿Y con quién? Con la India. India, Rusia, China. Todos esos ejércitos darían para unos 200 millones de soldados.
Aquí veis en distintas imágenes su armamento, el mapa, y nosotros vamos a terminar aquí, porque recordemos que aunque ahora haya un conflicto, aún no es Armagedón. Armagedón será el último de los conflictos de esta tierra. Cuando todo parezca que se haya solucionado, entonces se desatarán los vientos. Dios dirá, hasta aquí habéis llegado. Y empezarán a caer las plagas, mientras el pueblo de Dios, que guarda el sábado, estará siendo perseguido a muerte. Pero nosotros debemos seguir diciendo las cosas antes que sucedan, para que la gente crea. Y cuando algunos nos decían que estábamos locos cuando decíamos estas cosas, están viendo el cumplimiento literal de la profecía. Cuando algunos pastores, entre comillas, siguen diciendo de que no se puede tomar la profecía así y que todo es espiritual. Pues que vayan pastoreando así a sus ovejas y las van a llevar al desfiladero en vez de llevarlas al Señor. Que Dios os bendiga.